Manuel ya ha asistido, tenemos mucha suerte de que vuelva a asistir a este proyecto. Fue en el año 2023, si no recuerdo mal, justo parecida a estas fechas, fue junio, y no, bueno, aparte de fascinarnos a nosotros la ponencia, pues es cierto que les han dicho que hoy será muy interesante. Manuel Fernández Chávez es profesor titular del Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla. Entre otros temas, dedica su atención preferentemente a la historia social y económica, investigando sobre la esclavitud en el mundo ibérico y atlántico del siglo XVI, para lo que ha centrado su investigación tanto en los esclavos, la demografía, condiciones de vida, su origen, como en el tráfico mercantil que sostenía su existencia en las sociedades ibéricas en la península y América. Ha prestado atención también a los mercaderes protagonistas de este y otros tratos comerciales, en cuya mayor parte se encuentran judioconversos castellanos y cristianos portugueses, a los que ha dedicado buena parte de su trabajo reciente. Codirige, junto con el doctor Pérez García, el proyecto I+D, la esclavitud en la economía y la sociedad de la España del siglo XVI, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y junto al doctor Pérez García ha coordinado libros como El desarrollo del tráfico esclavista en la modernidad entre los siglos XV y XIX, Esclavos, horras y libres, Historia de mujeres en los mundos ibéricos en los siglos XVI y XIX, entre los siglos XVI y XIX, o La economía mercantil española entre los siglos XVI y XVII. Gijón, TREA, en 2024. Este último en colaboración también con María Flores Gordillo. Sin más, y disculpen el pequeño retraso, les dejo con el doctor Manuel y Fernández Chávez, y que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotras. Bueno. Ellas se merecen el aplauso, porque más que yo, porque realmente, voy a cerrar aquí, realmente es una cosa, una iniciativa estupenda. Tenemos muchas instituciones culturales, pero una de las cosas que más fallan o que menos desarrollo tienen en España, aunque eso está cambiando, es precisamente lo que se llama por el Ministerio la transferencia del conocimiento, ¿no? Es decir, hay gente en la universidad que trabaja mucho, que estudia muy bien y tal, pero luego ese conocimiento a veces no se vierte a la sociedad de una forma clara, ¿no? Y este tipo de iniciativas, como otras que también tienen lugar en otros lugares, bueno, son fundamentales. Una de las labores que tenemos los profesores e investigadores es precisamente comunicar, transmitir lo que sabemos, ¿no? Entonces aquí en Écija, en el Museo Arqueológico, ellos tienen una costumbre muy bonita, muy interesante, que es la de desafiar a los ponentes. Los sacan de su zona de confort, que está muy de moda la zona de confort, ¿no? La que yo estoy muy a gusto en mis zonas de confort, y les ponen un poco a examen, ¿no? Venga, hombre, pues trabaja este tema, aborda esta cuestión. Es verdad que nos dan la opción a negarnos. Podemos decir que no y aquí no pasa nada. Pero realmente cuando tú dices que sí es porque tú puedes trabajar un tema, puedes defender un tema, incluso ya lo has estudiado en algunas ocasiones, aunque no sea tu tema central. Claro, aquí ustedes han escuchado, uy, este hombre nada más que se dedica a la esclavitud. Bueno, yo he hecho muchas cosas, aparte de esas, pasa que últimamente estamos trabajando intensamente esta cuestión, con publicaciones y tal. Pero hoy aquí no hablaremos de la esclavitud, casi que de ninguna forma. Algo meteré por ahí, pero ustedes se darán cuenta rápidamente que es por un problema mío de formación profesional, ¿no? Pero aquí no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de la pieza que tenemos además justo aquí saliendo pues a la derecha, o sea, literalmente a escasos metros de nosotros, que es esa inscripción que luego de la que voy a hablar enseguida. Pero antes de nada, bueno, yo le he puesto esto como a uno lo retan, pues dice uno, pues yo lo voy a retar a ellos, ¿no? Y ahora me vengo de ellos, ¿no? Entre comillas, todo esto es la venganza, claro. Entonces le puse un título que además hacía un guiño al mundo, bueno, de la arqueología romana, por aquello de la deformación profesional, no la mía, sino la de las compañeras del museo, ¿no? Y entonces puse aquí Caelestis, y seguro que ya las puse, y al director, muy nerviosos, ¿no? Este tío de qué va a hablar, ¿no? A ver, que le hemos puesto una lápida que está ahí, de 1630, y ahora me meten aquí una diosa romana, ¿no? Bueno, yo no voy a hacer aventuras históricas, pero algo diré para contextualizar mejor todo lo que vamos a hablar. Entonces, hoy hablaremos sobre todo de la descensión de la Virgen, que es una de las devociones más importantes, centrales del cristianismo ibérico,
pero se puede hablar también en sentido lato del cristianismo católico o romano, sobre todo ya postridentino. Y hablaremos también de las hierofanías o de las manifestaciones de los dioses, o en este caso de la Virgen María, Nuestra Señora, como se la denomina normalmente en los textos de la época, no hablan tanto de la Virgen como de Nuestra Señora, en los siglos pues, del 7 al 17, 1000 años, en 40 minutos. Es imposible, de hecho ya me he comido 5, pero no se preocupen ustedes que yo lo hago así, de dinámico. Cuando se aburran, me tiran algo que no sea del museo, una silla de plástico en todo caso, ¿vale? Los demás hay que pagarlo, ¿vale? Bueno, este soy yo y trabajo ahí, ¿vale? Hablaremos, por tanto, de María. Este cuadro, de un Tajal Murillo, no nos va a interesar en el sentido de que es muy bonito e ilustrativo, pero aquí no hay una descensión, sino todo lo contrario. Aquí lo que hay es, bueno, la Virgen en majestad, la bóveda celeste. Aquí no vamos a entrar, pero es muy ilustrativo sobre la centralidad de los cultos marianos, no en la época del barroco, sino desde prácticamente la andadura más firme del cristianismo no arriano, sino cristianismo romano, en la Hispania visigoda y a partir de ahí, ¿no? O sea que es algo muy importante, fundamental. Bueno, esta es la pieza que nos ocupa. No sé si ya han tenido ocasión de echarle una ojeada. Bueno, la tenemos ahí. Es muy interesante. Yo no soy epigrafista, aunque estudié epigrafía, claro, en su momento, pero bueno, no hace falta serlo porque está en castellano perfectamente claro. Ahora lo vemos en la transcripción. Nos interesa ahora mismo la fecha. Quédense con la fecha, que es importante. Es 1630. Es una conmemoración y esta pieza, para que ustedes la contextualicen un poco más, aunque lo tienen ahí explicado, es una pieza que apareció, bueno, descontextualizada en realidad, en una casa. Antes parece que se puede relacionar con algunos cultos a San Ildefonso, hay una capilla en Santa Cruz, con una hermandad que conocerán ustedes, que era del Descendimiento, pero no la de la Virgen, sino de la Cruz, el cautivo. Eso está, que no está muy claro esto es exactamente dónde viene. Pero, por tanto, lo que tenemos que tener claro ahora mismo es la fecha, 1630, es decir, todo lo que es la primera mitad del siglo XVII. Me están pasando por aquí, esto es como la descensión de la Virgen. Yo, si esto ya no me tengo que estar agachando, ya esto es magnífico, aunque vamos, a mí no duele en prenda. Yo he toreado en todo tipo de plazas, incluyendo en clase ayer, o sea, que yo estoy hecho a todo, y muchísimas gracias. Ahora yo voy a meter la pata, ya va a salir aquí el internet o algo, me tengo que aprender cómo va esto. Bueno, recordamos, por tanto, 1630. Se voy yo como un tiro. Bueno, aquí tenemos la transcripción, ¿no? La leemos un momento. Cuando la revina, por regina, ¿no? O reina, ya como queramos ver, si vamos al latín o no, del cielo puso los pies en el suelo, en esta piedra los puso. De besadla, tened uso para recibir consuelo. Claramente esto es una conmemoración de ese milagro de la descensión de la Virgen que se produce en el año 665, ha llovido, en Toledo. Pero, sin embargo, repito, esto está aquí en Écija. Está conmemorando este milagro central, ¿vale? Lo tenemos que relacionar ahora Écija con la fecha y con el Toledo de hacía casi 1000 años. Casi 1000 años antes, ¿no? Vamos a ver esto cómo lo podemos construir, cómo lo podemos hacer, ¿no? Tenemos, por tanto, la transcripción, luego lo volveremos a poner, la volveremos a exhibir. Bueno, tenemos que irnos a Toledo. Si nos vamos a Toledo, casi que estamos hablando del Greco, ¿no? Para tantas y tantas cosas, aunque de luego Toledo no es solo el Greco, eso es clarísimo. Cualquiera que se acerque a Toledo o ahora un libro sobre Toledo se da cuenta de la increíble riqueza artística, monumental e histórica de la ciudad, ¿no? Pero bueno, el Greco es un poco la quinta esencia de Toledo, así ha quedado ya para nuestra época. Y este es San Ildefonso, es un arzobispo toledano súper importante, fundamental para el cristianismo, repito, ibérico y también en general romano. ¿Por qué? Porque San Ildefonso es precisamente el agraciado con esa visita de la Virgen. El milagro le acontece a él. Y además en la Catedral de Toledo. El milagro, que lo cuento muy rápido, que ahora veremos otra cosa anterior, es que la Virgen desciende con un cortejo celestial y le impone una casulla a San Ildefonso. Entonces, claro, San Ildefonso además tiene una conversación sacra con la Virgen de alguna manera y lo elige como una persona, un intermediario directo, bueno, con la divinidad. Aquí no estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Dios Padre, estamos hablando solamente de la Virgen, ¿no? ¿Por qué hace esto la Virgen con San Ildefonso? ¿Porque era toledano? Posiblemente. Toledo es muy importante para los visigodos, pero eso lo desarrollaremos después.
porque San Ildefonso ha defendido la virginidad de la Virgen. Y no solo de palabra con sermones, sino por escrito. Y ha hecho una polémica religiosa con otros herejes de la época, léase, por ejemplo, Pelagio y otros más, que decían que de eso nada, que eso no podía ser, ¿no? Esta cuestión de que si la Virgen es virgen o no, y luego sobre ese otro tema que no es exactamente el mismo, que es la Inmaculada Concepción de la Virgen, que tenemos antes, son temas que ya son polémicos en el siglo VII. Esta polémica va a volver en la Edad Media con el tiempo y explota de nuevo en el XVII. Por tanto, esta lápida, esta piedra, esta epígrafe que tenemos ahí y este milagro de casi 1000 años antes tienen una relación directa, no rota, en el sistema de pensamiento y de creencia del cristianismo ibérico, español, digo ibérico porque ahí mete Portugal, del siglo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, siguen hasta el 17, ¿no? Una cuestión aquí importante. Este milagro no se olvida. Es un milagro central, lo vuelvo a repetir. San Ildefonso. Bueno, no van a leer nada, pero yo les digo a ustedes que en la historia de los santos de Toledo, que se editan muchas historias sobre los santos de Toledo, Toledo es vista siempre como una ciudad política, la centralidad del reino visigodo, perdido con la conquista musulmana, pero es algo que queda siempre en el género político de los castellanos, aragoneses, portugueses, españoles de los siglos siguientes. Siempre Toledo es un lugar central. Y sus santos, los santos de Toledo, son también modelos de santidad, de religión y casi de política también, ¿no? No me voy a poner a hablar del reino visigodo de Toledo, pero de España, pero que sepan ustedes que ese reino, los reyes visigodos, Recesvinto, Gamba, Witiza, bueno, Witiza no estuvo muy orientado, en fin, Leovigildo, que tuvo sus problemas con el realismo, ¿verdad? Recaredo, todos estos reyes muchas veces para legislar, para cimentar su poder frente a vascones rebeldes, bizantinos que invaden el litoral alicantino, ponentino o andaluz de la península, propios visigodos rebeldes también que hay, o luego invasores del norte de África, necesitan, para, digamos, asentar su autoridad, reunir concilios en Toledo, ¿no? Y tenemos, por tanto, los hombres santos de los siglos 5, 6, 7, sobre todo, codo con los políticos, los reyes, ¿no? Una monarquía, que ustedes ya lo saben, los visigodos, es una monarquía electiva, con lo cual hay muchísimos problemas políticos de envenenamientos, rencillas, asesinatos, levantamientos, rebeliones. Por tanto, aquí la cuestión religiosa se contempla como un elemento central a la defensa de la verdadera fe, etcétera, que legitima, que prestigia. Y todo esto tiene su materialidad física, todas esas ideas que estamos viendo, en la ciudad de Toledo, donde los reyes visigodos se coronan y hasta se llegan a ungir, que es una cosa que no se hacía antes, y donde los reyes, para legislar muchas veces, Recesvinto mismo, reúne a los obispos y arzobispos de todo el reino visigodo para legislar con ellos. O sea que aquí las dos cosas están inextricablemente unidas y lo vamos a volver a ver 1000 años después en Écija o en Granada o en Sevilla. Ahora lo vemos, ¿vale? Bueno, aquí está narrado el milagro, pero ustedes se lo creen, que lo pone ahí, ¿vale? Yo se lo he contado, etcétera. ¿Es el único milagro que hay? Bueno, el milagro desde el primer momento, este milagro de San Ildefonso aparece en códices iluminados, en los siglos ya 8, 9, 10, sobre todo ya 11, 12, por todas partes. Se repite hasta la saciedad, es decir, se mantiene la memoria del milagro. Y no solo de ese, sino de otro anterior. ¿Cuál? Esta no es la Virgen, como ustedes pueden ver, la Virgen no va acostada a ningún lado, o sea que eso viene de arriba, ¿no? No hay descensión aquí, más bien ascensión, pero de la tumba. ¿Quién es? Santa Leocadia. Quienes ven la promesa ya saben que esta no es igual que la de la promesa. Santa Leocadia es una santa mártir de Toledo que antes de que descienda la Virgen, esto es un poco, en fin, cadavérico, surge de la tumba, no sabemos en qué estado, y ya se parte un trozo del manto de sus vestiduras, se supone que está incorrupta, santa y tal, olería bien, se lo parte un trozo de sus vestiduras y se lo entrega aquí a nuestro querido San Ildefonso, antes de que San Ildefonso sea santo y antes de que haya venido la Virgen, como ya una especie de prefiguración de lo que va a venir. Y además le avisa, le dice, Ildefonso, que tú sepas
que aquí va a haber más cosas, aparte de que yo venga del otro mundo, un momento a comentarte esto. Lo de darle un trozo de las vestiduras es algo súper normal. Cuando moría alguien en olor de santidad, pues había guantazos por quitarle un trozo de la túnica, por arrancarle un cacho de la uña. Eso además en el barroco era muy, muy normal, ¿no? O sea que esto es una cosa que sucedía. Entonces, ¿a qué responde? ¿Se levantó Santa Loca de la tumba? Yo no lo sé, pero responde al imaginario colectivo de lo que podría pasar o cuando se muere una persona en olor de santidad, es lo que acontece, ¿no? Pero es que además, y esto es lo más gracioso, aquí tenemos el mundo religioso y aquí abajo lo que tenemos es un hombre coronado. Este es Recesvinto, que es el rey visigodo del momento en el que el milagro sucede. ¿Y qué hace el rey? El rey está debajo, ¿lo ven ustedes? De lo sacro por encima de lo profano. Pero el rey es el que le pasa el cuchillo para cortar el trozo del manto a San Ildefonso. Pues San Ildefonso, como ayudando siempre la espada temporal al triunfo de la verdadera fe, al triunfo de la religión verdadera, ¿no? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este momento está esa polémica religiosa, no se olviden, con Pelagio y otros herejes, etcétera. ¿Se acuerdan que lo he mencionado? Donde San Ildefonso es el defensor de la verdadera fe, la religión, etcétera. ¿Me van siguiendo? Cuestión importante, ese orden de prelación, ¿no? Bueno, esto luego puede llegar a cambiar o no, ¿vale? Bueno, aquí tienen ustedes como todavía se sigue editando la virginidad de la Beata María, ¿no? Los escritos de San Ildefonso, porque fueron, además, se lo digo ya, súper populares. Es decir, el cristianismo de la época de los visigodos y el reino de los francos, en el reino de los francos, Gregorio de Tours y otros, están con los escritos de San Ildefonso. Oh, esto es magnífico, este libro es estupendo, ¿no? Es un libro que se hizo súper popular y que trascendió el tiempo y el espacio pues, hasta nuestros días, básicamente, ¿no? Que sigue estudiando y hablando de él, ¿no? Toledo, por tanto, es un lugar central, ¿vale? Y tenemos esos dos milagros que revelan que Toledo es un espacio especial para la monarquía, lo acabamos de ver, y para la religión cristiana. Son centrales, fundamentales. Y estos dos milagros le dan, digamos, el espaldarazo, el marchamo. Y dicen, bueno, es que Toledo es donde suceden estas cosas. No suceden en Cartagena, ni suceden en el País de los Vascones o en Sevilla. En Sevilla está San Isidoro, en fin, o en Écija, donde también hay muchas relaciones con San Isidoro, ¿verdad? Bueno, pues no, suceden en Toledo. Toledo es el lugar central, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Santa Leocadia surge de la tumba, le dice, por ti, Ildefonso, vive mi señora, le dice Santa Leocadia, le da el trozo del manto y ya está Ildefonso diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Eh? De nuevo, esta cuestión también muy interesante, yo le hago aquí un paréntesis, de cómo los personajes divinos o sacros entregan parte de sus vestiduras, que es como, te voy a dar parte de mi propio poder, de alguna manera, ¿no? Esto lo hacían los reyes y los nobles. Los reyes y los nobles, cuando tenían servidores, caballeros esforzados que luchaban en la guerra, en la época visigoda, después, me da igual, uno de los premios es darle ropa. Algo que nos parece hoy algo ridículo, baladí, no lo era. Eran ropas interesantísimas, porque eran muy ricas. Les pongo un caso. Si ustedes leen el Cantar de los Nibelungos, que es básicamente una cosa un poquito posterior, donde hay unos reinos en el Rin, se pelean, se matan entre sí, luchan contra los daneses, van a invadir Holanda, eso da igual, pero los reyes, los grandes reyes del Rin, lo que hacen, y eso lo dice el Cantar de los Nibelungos, que es un poco posterior a este milagro, dicen, y les regalaron, estoy hablando de un momento de la Edad Media, oscura, de oscura nada, les regalaron ropas de Arabia, tejidos de Damasco, cuentas de la India. Estamos hablando del Rin profundo, ha caído el reino de los francos y hay una relación comercial. O sea, esta cuestión también en el imaginario colectivo dicen, oye, espérate, es que claro, ¿qué están haciendo los santos? Leocadia, ¿qué está haciendo la propia Virgen? Está dándoles ropas, que es una forma en aquel mundo de reconocer a tus servidores, de premiar a tus servidores. Porque es que esas ropas valían más que 20 caballos. No sé si me están entendiendo. O sea, todo esto forma parte de un mundo cultural. Podría seguir hablando de esos temas, pero no se preocupen porque voy a avanzar, ¿vale? Pero para que nos metamos eso en la cabeza, ¿vale? Y una última cosa. Toledo es la sede primada de las Españas. El arzobispo más rico, el más importante, ¿no? Esto se reconoce ya en el 610. Toledo es conquistada por los musulmanes, ya lo saben ustedes, a partir del 711. Toledo cae bastante rápido y hasta la Reconquista no se vuelve a recuperar como sede primada de las Españas, pero fíjense ustedes, desde 714 al 1088, que es recuperado Toledo en el 85, en el 1088, y otra vez enseguida los reyes de Castilla, ya no hay visigodos, claro, llaman al Papa y le dicen, oye, que esto fue la sede primada de las Españas desde la época de... Y además, la Virgen se ha pasado por aquí. Y el Papa Urbano II dice, sí, sí, por supuesto, se reconoce, ¿eh? Y se engancha con esto. Porque estamos hablando de memoria de siglos. O
sea que, cuidado, porque hoy en día vivimos en la época de la rapidez, la desinformación, todo lo que usted quiera, pero estas cosas tan profundas, tan telúricas, dan mucho que pensar al historiador. Da mucho que pensar porque hasta el ser humano hasta qué punto olvida, ¿no? O reinterpreta, que también es lo que hace, ¿no? Bueno, esto es una vista de Toledo. Yo no soy de allí, no soy bolo, pues si alguno quiere ir, porque no vaya en verano, pasa mucho calor. Pero es muy bonito, muy interesante y yo no la he terminado de ver nunca. Es un poco como Roma en pequeño. O sea, yo por más que voy, siempre hay una cosa que no he visto, que no conozco o que han abierto nueva, ¿no? Siempre hay que ir, ¿no? Un sitio maravilloso, maravilloso. Bueno, y este es el Toledo, pues, del Greco, ¿eh? Viene usted del puente Alcántara. Por aquí precisamente está la puerta que le dedican a la descensión de la Virgen, ¿vale? No, la verdad es que el Greco es de una modernidad que da hasta miedo un poco, ¿no? Porque, no sé, de esto y esto, ¿no? Ahí el cretense, bueno, tenía otra visión de las cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. No sé si mejor o peor, a mí me gusta mucho, etcétera. Bueno, claro, entre el Greco y la época del siglo X, la cosa no estaba, ¿eh? Hubo una evolución en la pintura, como todo el mundo sabe. Este Recesvinto, o lo que se supone que queda de él, no tenemos su cara. Podría haber traído recreaciones aquí muy bonitas del 19, pero bueno, no es Recesvinto. Una cosa, ¿por qué este milagro sucede con Recesvinto? Bueno, hombre, es que Recesvinto es un rey centralizador, ¿eh? Y además un rey que crea un canon de leyes que luego se va a servir para el futuro durante siglos. Y además es un rey que defiende la verdadera religión, la cristiana. ¿Por qué? Porque emite muchas leyes contra los judíos. Los limita muchísimo, intenta que no haya más judíos, les pone un montón de trabas para vivir y esto está en consonancia con un reforzamiento de la fe cristiana, ¿no? Y le vuelvo a recordar que todavía no, pero los musulmanes por el norte de África ya van a asomar la nariz. No en este momento con Bamba y Hervigio, Bamba lo que hace es continuar esto, pero a partir de Égica, sobre todo con Witiza, ven ustedes las fechas, no sé si las ven, son los primeros 10 años ya del siglo VIII. Aquí se va a acabar todo. Ya con Bamba, con Égica, ya hay iconatos de invasión de la península. Ya hay iconatos de invasión. ¿Qué pasa? Bamba y Hervigio siguen esta política centralizadora contra los judíos, defensa de la fe. Esto con Égica, Égica está preocupado por acabar con su familia política, está casado con la hija de Hervigio, con Cixila. Se dedica a la política cruel, muy cruel, tremendo. Y ya con Witiza esto es tremendo. Hay muchísimas divisiones internas, luchas internas, claro, se olvida la piedad, se olvida la fe, y esto es la mentalidad de la época. Vamos a la mentalidad de la época, la nuestra no interesa la de ellos, claro, porque ellos no pensaban con la nuestra. En la mentalidad de la época, ¿esto qué está propiciando? El castigo divino. ¿Cuál va a ser el castigo divino? Si abandonas la fe, abandonas la piedad, abandonas la caridad, te va a venir un castigo divino en forma de enfermedad, en forma de crisis económica o en forma de una invasión de un enemigo de la fe, o sea, el musulmán norteafricano, que no es norteafricano, claro, que viene de Arabia. Y es lo que va a pasar. Toledo va a caer. Toledo va a caer, va a ser conquistada y, bueno, va a desaparecer la fe cristiana de ahí, no del todo, siempre se mantienen unas iglesias y tal, pero la sede primada de la de España, pues se va a la porra, ¿vale? Y esto queda ahí, en la mentalidad. Esto no se lo voy a contar, ¿eh? Simplemente para que ustedes, aunque estén lejos, verán calaveras, ¿no? Es como las princesas visigodas, que muchas son francas en realidad, se intercambiaban princesas, ¿no? Entre los francos y los visigodos, como el que era un mañana, pues van asesinando a sus esposos o son asesinadas por ellos. En fin, la historia de los visigodos es muy compleja porque, bueno, hay mucha violencia política y física en la misma. Simplemente para que se hagan una idea de esto, ¿no? Aquí tenemos a Recaredo, casado con Baldo, bueno, en fin, mucha violencia. Esto no lo vamos a contar porque no procede y no da tiempo, pero simplemente para que se hagan una idea, ¿vale? Esto es de José Soto Chica, que es un autor muy interesante, que es un gran experto en visigodos y tiene esto publicado y la verdad es que es muy chulo en Despertaferro, tienen ustedes ahí la edición. Bueno, entonces, el milagro de la descensión de la Virgen, que lo tenemos aquí, perdón por el pixelado, pero no encontré nada mejor. Esto que tenemos aquí nosotros es el primer plano de Toledo. ¿Que lo hace quién? El Greco. Aquí no se ve bien el plano, hay una figura masculina que sostiene ese plano, es un plano perfectamente hipodámico, bien hecho, pero el Greco dijo, yo con el plano este no estoy contento, y ahora voy a pintar yo de Toledo como a mí me gusta, ¿no? Pluf, y lo pintó como a él le gustaba, zas. Claro, ¿qué preside esta composición? La descensión. Toledo es la descensión, es la imposición de la casulla, la presencia de la Virgen, la hierofanía, de verdad, aquí hemos estado con ella, hemos hablado con ella, por lo menos Ildefonso.
Eso es Toledo para ellos. Claro, ¿cuándo pinta el Greco? Fines del 16, principio del 17. No se olviden de las fechas, tanto de nuestra inscripción 1630 como de la fecha que yo les he dicho después de 1000 años. Entonces, esto ténganlo en la cabeza. Y hay una explosión de la identificación de Toledo con la descensión. Claro, es que en Toledo, en época medieval, ya fin y medieval, se hace una capilla, que es la capilla de la descensión. Fíjense ustedes, no estoy hablando del año, Toledo se conquista en el 1085, no estoy hablando del año 1200, 1300, tenemos que ir a Enrique II, y entonces a alguien se le ilumina la bombilla y dicen, vamos a ver, si Toledo da la descensión, ¿cómo no tenemos un lugar que conmemore, que celebre algo había? Pero no igual el lugar donde estuvo la Virgen. Entonces se crea una capilla en el lugar donde se consideraba que había estado la Virgen. Claro, que la catedral después fue mezquita, luego fue catedral, entonces había que averiguar más o menos dónde estaba eso, ¿no? Entonces se hace una capilla maravillosa, con unos relieves, ahora los vemos en detalle, de Felipe Bigarny, y aquí, en un ladito, está la piedra, ¿se acuerdan? Donde la Virgen puso los pies. Esta es un lugar absolutamente central de Toledo. Esta capilla se puede visitar y aquí nosotros tenemos la piedra que está detrás de una reja metida en una urna y no hay quien nada más que puede tocar con el dedito y un poquito no te pases porque la gastas. ¿No? Aquí es donde apareció la Virgen, según la tradición. Lugar, como digo, central en Toledo. Claro, aquí el público ya se ha dado cuenta y dice, vamos a ver, esto se habla directamente con lo que está ahí. Directamente. Esto es ya un lugar magnético, sagrado, telúrico. Ahí hay una manifestación de lo sagrado, pero esto se quiere reeditar. Medallas, escapularios, estampitas. El mismo procedimiento, ¿no?, de reproducción cultural. Tiene un azulejo muy moderno, se ve por la letra claramente, ahí cerca, y no sé si les suena, cuando la reina del cielo puso los pies en el cielo, en esta piedra los puso de besar la tene de uso, ¿eh? Claro, recibes consuelo. Claro, esto es como también una especie de oración que cada vez que alguien toca la piedra, cada vez que tengo un problema, tengo una enfermedad, una persona que ha ido de viaje, no sé dónde está, yo le rezo a la Virgen y tengo esta piedra cerca de mí. ¿Me siguen? Esto se va reproduciendo, ¿vale? Y aquí quiero que lean esto. Tóquese la piedra diciendo con toda devoción, que no veo, veneremos este lugar en que puso sus pies la Santísima Virgen. Eso no pasa en todos lados. Y les voy a dejar una pregunta para el final. Eso no pasa en todos lados. Pasa más de la cuenta, no lo sé. Vamos a verlo. La Catedral de Toledo entera es una celebración del milagro de la Ascensión. Tenemos representaciones de los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, por toda la catedral. No la vamos a mirar porque esto no es sobre la Catedral de Toledo, pero para que nos hagamos una idea, el tímpano este gótico se ve claramente, ¿no? San Ildefonso, el cortejo celestial. Estos son los acólitos que iban con él, ¡ay! Porque hubo más testigos, no fue él solo, ¿no? Y la Virgen dándole la casulla, ¿no? Un tal Gonzalo de Berceo, ¿no?, que todos nos suenan los milagros de Nuestra Señora, escribió los milagros de Nuestra Señora. En Toledo la Buena, esa villa real que yace sobre el Tajo, ese río caudal, hubo un arzobispo coronado leal, muy importante esto, que fue de la señora amigo natural. Hízole una gracia, cual nunca fue oída, diole una casulla sin aguja cosida, obra era angélica, no de hombre tejida, hablóle pocos verbos, razón buena cumplida. Es decir, le dijo lo que tenía que decir y no se puso ahí a darle un sermón a San Ildefonso. Está muy bien, es que es tremendo, ¿no? Estos son los milagros de Nuestra Señora y no es Gonzalo de Berceo, este es San Ildefonso por el Greco, otra vez el Greco, interpretando en este momento no la casulla, sino cuando él escribe ese libro sobre la virginidad de María y que se nos olvida ese tema que es tan importante, que está escribiendo eso, ¿no? Y claro, está delante de una imagen de la Virgen, ¿no?, inspirándose, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos con la catedral. Este es muy chulo. Bueno, si yo fuera de Historia del Arte, pues estaría con esto 2 horas, pero no puedo, y además no soy. Bueno, podría hacerlo, pero creo que le compete más a ellos porque saben más que yo. Pero bueno, esto del Sol y la Luna aquí, eso tiene mucho recorrido, pero yo ahí no me meto. El tímpano, un detalle que hemos visto antes, esto es del Greco, un retablo que se llama el retablo del expolio, y ahí, ¡clas!, vuelve a plantar la descensión, ¿vale? Y esta es la capilla cerrada. La capilla, si se fijan ustedes, claro, tiene toda esta obra gótica flamígera. Toledo está lleno de artistas flamencos, franceses, alemanes, bretones y castellanos también, ¿no?, que hacen esto, y luego ya lo tenemos de Felipe Bigarny dentro, ¿vale?
siglo XVI, una descripción de la Catedral de Toledo, una guía turística, comillas, ¿no? Una descripción sesuda, se escribía una descripción por Blas Ortiz. Dice: «Oh tú, a quien quiera que leyendo admiras las aras de este templo», hemos visto, «y la techumbre». A ver, ¿no? La techumbre hay que mencionarla. «La admiración suspende y solo nota las virginales huellas», vamos otra vez a las huellas, de los piececitos, «que en sus piedras la Virgen Soberana dejó impresas». Hay una presencia física, se ve, que tuvo la Virgen, ¿no? Así se describe esta capilla, se va hacia esa cuestión, ¿no? Dentro tienen este relieve de Philippe Bigarny, principio del XVI, ven todo el Renacimiento, las conchas, ¿no? Que es muy bueno, es una maravilla, ¿no? De nuevo, tenemos aquí San Ildefonso y la Virgen imponiéndole la casulla, ¿no? Y este es el expolio, que antes lo veíamos muy pixelado, y aquí, bueno, fíjense ustedes, el giro de San Ildefonso, la Virgen también en diagonal, la torsión, aquí esto mucho más contenido, la Virgen de una forma también más recogida, ¿no? Tenemos el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Claramente expuestos, ¿no? O el manierismo, más bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto hemos visto a Recesvinto, ¿verdad? Que era súper importante todo esto para él, San Ildefonso. Pues casi 1000 años después, un tal Felipe II, rey de Castilla, Portugal, en fin, muchos sitios más, decide que a Toledo hay que darle otro reimpulsito, ¿no? Que eso hay que favorecerlo. Entonces, el rey favorece todos estos cultos. Él va a esos cultos. Llama por teléfono al rey de Francia, normal, está casado con una princesa francesa y en ese momento tiene buenas relaciones con la reina regente de Francia, que es Catalina de Medici, y le traen reliquias de santos visigodos de Toledo que estaban en Francia. Con la época de la invasión musulmana habían acabado algunas en Francia. Se las vuelve a traer y las dota con una fiesta, les crea unas urnas, les da un lugar en la Catedral de Toledo. ¿Por qué quiere Felipe II? El programa de Felipe II es reconectar con los visigodos, reconectar con el prestigio de esa Toledo sacra, de ese Toledo real también, ¿no? Y tomar todos esos emblemas como prestigio de su monarquía. Felipe II no era visigodo, eso está bastante claro. Pero eso sí parece como un elemento central. Toledo como un centro de culto. Se traen las reliquias de Santa Leocadia. ¿Recuerdan a Santa Leocadia? No estaba en Toledo, estaba en Francia. San Eugenio igual, y se trae los huesos para decir, esto todo tiene que estar en el eje, el axis sacro de lo que es la monarquía de España. Hay un plan para crear un espacio central, de planta central, no puede ser tomar renacentista, luego lo veremos, para albergar las reliquias, y la presencia del monarca allí, inaugurando esos espacios, acompañando las reliquias, conecta el pasado glorioso con el presente glorioso de la monarquía. Y la Virgen está ahí. Bueno, aquí no está la Virgen, aquí está nada más que Santa Leocadia. Se crean estas urnas para Santa Leocadia, para San Eugenio, que son magníficas obras de orfebrería. Yo no puedo entrar en esta cuestión, pero que nos sirven para entender la emblemática, la importancia del mundo de las reliquias. Me gusta más esta, pero es mi preferencia personal. Pueden elegir la que quieran, ¿vale? Valen igual. Yo luego, si quieren, les vendo un llaverito con las urnas, ¿no? ¿Esto se queda en Toledo? Pues ya está claro que no. Eso está por todas partes. Vámonos para Sevilla. Y en Sevilla tenemos, bueno, de este retablo les podía hablar tela marinera. Un retablo muy chulo, que es de unos mercaderes que están aquí. Los que están delante verán que aquí están las mujeres, aquí están los hombres, son judeoconversos. De hecho, los padres de esta gente los ha penitenciado la Inquisición, los bisabuelos eran judíos, pues son ya conversos. Tengo yo algunas cositas estudiadas, pero no me voy a enrollar, no se preocupen, no sufran. Y ellos ya, como grandísimos comerciantes con América, son riquísimos, los caballeros se llaman, encargan este retablo que es de la purificación de la Virgen, que es el tema central, o la capilla del Mariscal, porque este de aquí, de la Barba Blanca, fue Mariscal de la Española, un título administrativo en realidad. Bueno, grandes mercaderes. ¿Quién lo pinta esto? Pero de campaña. Aquí el Ecijano más o menos avispado dice, espérate, Pedro de Campaña también hay cosas de Pedro de Campaña en Écija, claro que las hubo. Pedro de Campaña, que en realidad es flamenco, se llama Pedro de Campaña, el Pedro de Campaña, ¿vale? Es un señor que viene de Flandes aquí a pintar. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísima riqueza, muchísimo comercio. La Baja Andalucía era un lugar central en Europa en los siglos XV y XVI, ¿vale? En el XIX no, pero en el XV y XVI sí, y es lo que hay. Este es la purificación de la Virgen, lo tenemos aquí de Pedro de Campaña. Fíjense ustedes cómo unos conversos de judíos, todo el mundo sabía que eran conversos de judíos. Si quieren, les mando mi artículo. Que el rey le escribe al cardenal de Toledo, precisamente, que era su mano derecha, Carlos V, le escribe y le dice, oye, Loaiza, que yo sé que caballero, este,
el rey, la carta de Simancas. Yo sé que caballero, hombre, lo infaman de judío, sé que no tiene muy buena, en fin, fondo, fama, más bien, pero es que nos sirve tan bien. Nos presta unos dineros. Es tan buena gente. Y el cardenal le dice a Carlos V, dice, sí, a este tío hay que darle una 24 y un cargo en el ayuntamiento. Y hay que pasar de los que lo infaman y este es uno de nuestros mejores servidores. ¿Qué hace el mariscal este? Bueno, y el hermano, Alonso, caballero, y las mujeres que están ahí, ¿qué hacen cuando ya están en una posición de poder? Pero que muy ricos, ¿eh? Muy ricos. Ahora voy a hacerme yo una capilla en la Catedral de Sevilla. No en la iglesia de San Martín, no, en la catedral. Es grande como ella sola, está justo antes de la sacristía. Si ustedes lo van a ver, el retablo. Y además lo voy a dedicar a la purificación de la Virgen. ¿Se acuerdan ustedes de Recesvinto, los judíos, la descensión? Anda, mira tú por donde dice que yo judío, que no sé qué, pues toma, ras. Aquí tienes traca, mi devoción por la Virgen María. Sí, claro, más de uno, cristiano viejo, supuestamente, porque la mitad tampoco era, diciendo, este tío que se ha creído, este judío asqueroso, seguro que tiene aquello cortado. Toma, ahí está la Virgen. ¿Quieres arroz? 2 tazas. Pedro de Campaña, no se olviden tampoco, interesante. Todo eso está relacionado, dice, ¿este está loco? No, tiene relaciones. La Virgen, otra vez, es elemento purificador, centralizador, emblemático. Está diciendo, cuidado, que con la devoción mariana no se juega. No, entonces una devoción cristológica, podría serlo. No, mariana, ¿vale? Tenemos a Pedro de Campaña por detrás. ¡Ay! ¿Esto qué es? Vaya, hombre, mira tú por dónde. ¡Qué milagro! Cuando cierro el retablo, aquí no está. Perdón, ¿está aquí? Sí. ¿Qué milagro aparece aquí? Ildefonso, que va a coger frío. Y ahora, no el rey Felipe II, no Carlos V, no Recesvinto, no Égica. Una persona judío-conversa, que además está casada con una mujer judío-conversa, el abuelo judío-converso, el primo judío-converso. Yo tengo las genealogías inquisitoriales, la publiqué en el año 18, que salen ahí todo que lo quemaron, que no sé qué, que lo pusieron en el hábito. Y está diciendo, pues yo conecto con el milagro más importante que me lleva a mí al tiempo de la pureza de la fe, la época de los visigodos, la descensión de la Virgen y la imposición de la casualidad de San Ildefonso. Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. Y ya vosotros gestionáis. ¿Qué pasa? Y esto os lo digo, la memoria del olvido, la interpretación es súper interesante. Está aquí, Zaca. Cuando pasan 2 generaciones, eso ya lo sabemos, los sucesores de los caballeros, que son un montón, se casan con los Illescas, con otras familias y tal, que dominan buena parte de la política sevillana, son los más cristianos, los más católicos y los más limpios de toda raza inmácula de judíos que había. Tú te lees las historias de Sevilla, Ortiz de Zúñiga, Anales de Ortiz de Zúñiga, ¡oh, los caballos! ¡Oh, cristianos por los 4 costados! Vienen de Cantabria, yo quiero ir a Cantabria, vienen de Cantabria, son puros, vienen de los visigodos prácticamente. Claro, cuando pasan 200 años, el que ve el cuadro dice, ¡qué buena gente! Estos eran los más guapos. Claro, y además, tú dale al coco, yo no voy a enrollarme con esto, ya quiero pasar de esto, pero aparte del milagro que nos ocupa a nosotros, que nos interesa por lo que tenemos aquí, mira, Santiago mata, lo siento, pero se llama así, no quiero ofender a nadie, Matamoro, ¿por qué? Porque es la pureza de la fe, la verdadera religión, la Virgen, claro, todo lo demás es herejía, malo, no. ¿Me siguen? Pero, repito, eso es lo bonito de la España medieval, también la antigua, la conozco menos. La España medieval, la España moderna, que era todo unos señores malos y otros oprimidos. No, había mucho movimiento social. Por supuesto que había oprimido personas, pero eso ha habido siempre. Hoy también lo hay, ¿vale? Bueno, me voy a meter en eso. Y estas nubes me encantan, Las nubes casi rosas, me encantan. Ahora veremos nubes. Lo digo de las nubes porque las nubes tienen y no tienen importancia. Hay artículos sobre las nubes en la pintura del 17 de español y sobre el Sevilla, pero no, con eso no voy a entrar hoy, ¿vale? Otro día que me invite. Vale. Esto ya no es Sevilla, esto es Écija. He metido la pata porque este retablo está reconstituido y aquí lo que hay es una Sagrada Cena que lo hace Ojeda. Pero no me ha dado tiempo de meter las fotos, les pido disculpas. Es como se ve hoy, pero aquí se supone que ellos, por la descripción del retablo, había una Sagrada Cena en alto relieve, ¿vale? Bueno, eso da igual. ¿Qué me interesa aquí? Pedro Campaña. Está trabajando aquí, está trabajando en Sevilla, claro. Y todo esto, ¿para qué se lo pongo de ejemplo? Aquí no hay descensión,
para que veamos los modelos iconográficos, los pintores, sus intérpretes, sus reproductores, están circulando por todas partes de Toledo, Sevilla, tal. Y con ellos, y con sus comitentes, las ideas. Porque estamos hablando de ideas, de pensamiento y luego su manifestación. ¿Vale? Y aquí sí pues me he traído la Virgen, que hombre, la visitación es muy chuli, además que está casi dormida, ¿no? Pues está cansada, pobre, ¿no? ¿Vale? Es muy bonito ese retablo. A todo esto ya, pues, gótico, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que yo estoy hablando de apariciones marianas. Esto es un tema interesantísimo, estudiado, se puede estudiar más. Yo no me voy a enrollar con esto, pero solo se lo quiero decir. Las apariciones marianas son, no se lean la diapositiva, está puesta ahí para distraerlos. Escúchenme a mí. Eso lo digo yo a los alumnos y no me hacen ni caso. Están todos, hacer fotos, digo, pero escúchame, no te escucho. Bueno, ustedes sí, porque no son mis alumnos. A lo que voy. Son una constante durante toda la Edad Media. Y después, si no piensen en Fátima, ¿no? Es algo estructural, no solo la religión cristiana, en otras también, pero la cristiana también. Las marianas. Y las apariciones marianas, esto está estudiado por William Christian y otros, suelen darse en lugares entre lo rural o lo agreste y lo urbano, donde hay cierta antropización. Y normalmente los hierofantes, bueno, los que están ahí, intermediarios, son pastores, Fátima, ¿vale? Gente que está en el Águer, pero luego vuelve a la ciudad, ¿no? Llevo mi vaca, llevo mi cabra, llevo lo que sea, voy a la fuente y en la fuente, ¡plup!, hace la Virgen, hola. Mira, que tengo que decirte una cosa. Y la gente no asusta, y luego ya pues hacen un santuario, lo que sea. La Virgen de la Cabeza, ¿qué quiere que le diga, no? El rocío, en fin. Así podemos estar hasta mañana, ¿no? Pero claro, la Cabeza del Rocío no me interesan. ¿Por qué? Porque me interesan las medievales. Entonces les traigo un ejemplo nada más y me voy corriendo. Bueno, no me voy corriendo, no, me queda mucho. Jaén. Aparte de esta cuestión, apareció una virgen que en tiempo de los musulmanes pues, estaba escondida porque la iban a quemar, la iban a romper, la iban a profanar y ahora ha vuelto a aparecer. Reconecto con el pasado cristiano original. Claro, y lo antiguo siempre es mejor. Para ellos es así. Lo antiguo es mejor que lo nuevo. Las novedades traen problemas. Su mentalidad. ¿Vale? No sé si la de ustedes, pero la de ellos, que es la que les interesa, sí. Jaén es agraciada con la visita de la Virgen, con otro descenso de la Virgen, y dices, que voy, 1430, que aparece la Virgen con un cortejo celestial, todos brillando con un suave aura, hombres portando cruces, vamos, está aquí contado, aquí, una señora más alta que las otras personas, vestida de ropas blancas, con una falda de más de 2 varas y media, la falda graciosa, que la señora era la Virgen, ¿no? Claro. Iba distinta a los demás, la última, la humildad. Bueno, con este texto podía estar todo el rato, no voy a estar. Cuyo rostro salía gran resplandor, que alumbraba más que el sol, como si fuera mediodía, ¿no? Etc. Llevaba en su brazo un niño pequeño, ya, la devoción con el niño, ¿no? Todo eso, ¿no? Esto pasa en Jaén 1430, ¿vale? Jaén, vayan a verla, esto, ¿vale? Bueno, esto y la gente que vive dentro, sin gente no hay nada, ¿no? Muy interesante, arqueológicamente también, Marroquí es bajo, ¿verdad? Unas cosas de seguro. ¿Vale? Muy bien, muy interesante. Y la devoción, bueno, pues tiene sus celebraciones, tiene su... Esto, voy a entrar aquí, también una conmemoración. Pero, ¿qué me interesa a mí? ¿A dónde va la Virgen? A la capilla de San Ildefonso. Toma ya. O sea que esto es para llorar. ¿A qué capilla fue? ¿A la de San Gil, a San Martín de Tours? Que es un pedazo de santo, ¿no? No. A la de San Ildefonso. Cierra el círculo. La Virgen no era tonta, tenía ya el mapa diciendo yo voy aquí, porque yo ya conozco a San Ildefonso, yo he hablado con él, ¿no? ¿Vale? Y ahora lo bueno de esto. Nosotros cuando conocemos esto, cuando se elabora todo ese milagro, cuando se... No los veo, porque brilla esto, pero ven la fecha. 1128. Espérate, ¿de cuándo es? ¿Qué fecha era? Ah, mira tú. Está todo en resonancia, qué curioso, ¿verdad? Mira tú, qué casualidad, oye. Está la Necija ahí, dale, que esta piedra es sacra como la otra, tal, la Virgen. Y hay un tío de Necija diciendo, bueno, la Virgen ya vino aquí también. Te lo voy a contar. En base a documentación que está en la catedral, más antigua que lo de Patón. Pero ¿cuándo se le ocurre a alguien decir, oye, esto hay que ponerlo en primera plana? En la época de los años 10, 20, 30 del siglo XVII. 1000 años, ¿se acuerdan? Aquí hay algo más. Aquí está huyendo ya algo que tenemos que destaparlo, porque si no, se nos sale, ¿no? Se nos quema la pasta. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Continúa la devoción religiosa, comunicación en el plano físico del fiel con Dios,
una vía de trascendencia y forma de vinculación política y religiosa. ¿Dónde? En Toledo, en Écija y en el mundo romano antes de los visigodos. Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. No, de Caelestis, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo no va a bajar una diosa todas las veces que hagan falta? ¿Cómo no van a bajar las diosas? Pues claro que bajan. Y viene Juno Caelestis y dice, aquí estoy. Y el devoto dice, espera, que yo me voy a hacer otro exvoto y pongo yo mis pies. Y esto está en Itálica, y esto está en Tarraco, y esto está en un montón de sitios. También Némesis baja a los venatores, y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Vas a ganar combate? Pero no solo ella, también Juno Caelestis. Son cultos que además vienen de Tanit, del norte de África, de Cartago. Esto ya te explota la cabeza, claro, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, ¿esto qué pasa? Que lo copian San Ildefonso, estaba mirando una revista de arqueología, y digo, pues yo voy a copiar. No, es que está en su cabeza, es que lo tienen aquí, es que eso flota en ese ambiente de lo sagrado, de lo sacro. ¿Cómo se explica eso? ¿Vas a los dioses? Ya no hay dioses. ¿Vas a la Virgen? ¿Cómo que baje la Virgen? Sí, que baje, claro, que baje. Esto es Itálica. Estamos aquí, que no me estoy yendo a la diócesis de Tours, ¿vale? Más, traca. Se suponía que era culto nada más que de... Eso es Beltránforte, vamos. Cultos de esclavos, de gladiadores, y ya se está viendo que no. También eran élites las que promocionaban este tipo de cultos. No solo esta diosa, hay más donde el exvoto del pie es una cosa frecuente, ¿vale? ¿Está relacionado directamente? No, lo que les quiero decir es que la presencia física de los dioses... ¿Se acuerdan ustedes de lo que decía en la capilla de Ascensión? Esta piedra donde puso la Virgen sus pies, donde está su huella. Que es ajeno del todo a ese mundo cultural, ¿vale? Aquí tenemos el Nemesion de Itálica, donde hay muchos de estos esvotos. No me enrollo más con esto. Ya me voy al siglo XVII para ir cerrando, ¿vale? Pero simplemente yo les lanzo a ustedes esta puya, reto, desafío, porque cuando vamos al arqueológico, claro, dices tú, bueno, las cosas, bueno, ¿qué tiene que ver el Andaluz? Sí, bueno, porque va después con los romanos, ¿qué tiene que ver con la Edad Moderna? Que no, que está todo relacionado, muy relacionado, que las ideas son muy largas en el tiempo. Bueno, si nos ponemos a hablar en una conferencia de cultos neolíticos o de cultos de antes, digamos, de la escritura, eso duran miles de años. Miles de años, las mismas estatuillas, las mismas, y a circular por todo el Mediterráneo y llegan hasta Britania. Es alucinante, porque la gente circulaba un montón. Tenemos a pensar que antes de nosotros, todo el mundo estaba aquí en su casa, había un comerciante que igual lo mataban, y si no, él mataba a alguien porque también llevaban los comerciantes. Hombre, claro, los vikingos que eran, pues eran mercaderes, eran de Amazon, pero si tú no le cogías el paquete, te hacían un regalo a ellos. Los vikingos son un caso extremo. A lo que voy, pero que la gente está constantemente circulando. Y estas ideas se mueven igual. Y trascienden el tiempo, porque mientras la base de la economía es agropecuaria, básicamente de subsistencia, con algunos matices, y comercial, y así se mantuvo durante muchísimo tiempo, pues eso va a continuar. Luego, cuando ya tenemos tablet, internet, pues ya cambia la cosa. Pero vamos, no sé si cambia tanto, ¿eh? Habida cuenta de cómo estamos reaccionando a ciertas situaciones. Hablo de modo cultural. Y no estoy hablando de Donald Trump, ¿eh? No se equivoquen, ¿eh? Ya a mí me interesa ese señor, porque aquí no pinta nada. De hecho, le pongo esto y se duerme, ¿no? Bueno, se hubiera dormido con la portada. Vamos a ver. ¿En qué contexto estamos en el siglo XVII? Ya hemos visto las fechas que estamos diciendo, Patón, la pieza que nos ocupa, otras muchas. Los primeros años del siglo XVII, o la misma actuación de Felipe II en Toledo, son los años de la lucha por el inmaculismo. La lucha por la defensa de la Inmaculada Concepción de María como algo, una verdad, digamos, cristiana. Esto no tuvo solamente favorecedores, tuvo detractores. Hubo gente que dijo, oye, eso no puede ser. ¿Quiénes? Los dominicos. Los dominicos con la Biblia en la mano, los dominicos son grandes estudiosos de la Biblia, decían, esto de la Inmaculada no viene. Esto es un rollo que os habéis inventado vosotros. ¿Vosotros quiénes? Los franciscanos, entre otras órdenes. Entonces hay lo que se llaman las guerras marianas, para defender la Inmaculada Concepción o no, en el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII, eso es un festival, pero que se pegaban guantazos, o sea, que llegaba un dominico y le daba 2 piñas a un franciscano, vamos. Y entonces el franciscano cogía y ponía a la gente del pueblo, ¡están negando la Inmaculada Virginidad de María! ¿Cómo puede ser? ¡Dominico! Tiraban cosas al convento. Que no, claro que pasaba. Uno de los que recogen esa devoción popular, que era increíblemente fervorosa, Juan de Roeland, este cuadro que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, lugar que yo les animo a que visiten cuando vayan a Valladolid, aparte de tomarse unos vinos, el mejor sitio de Valladolid para visitar.
y aparte este cuadro lo tienen allí. Tenía que estar aquí porque esto es de Sevilla, pero bueno, está allí porque la vida es dura, ¿vale? Aquí está la Virgen, ¿no? Con, bueno, todos sus atributos, los santos, es Inmaculada Concepción. Y aquí está, que es lo de abajo, lo que nos interesa, todas las masas moviéndose, todo, la Inmaculada Concepción de María. Y los dominicos por detrás, casi con cuernos y rabos, ¿no? Claro, ¿con qué coincide esto? Recuperó la descensión, recuperó la Inmaculada. ¿A quién defendía San Ildefonso? A la virginidad de María, etc. ¿Lo van entendiendo? Hay un momento de efervescencia. Y ahora, todas las ciudades de España están, yo, aquí primero, yo. Sevilla es la más inmaculista de todas, pero luego está Toledo. Pues aquí estuvo, aquí estuvo la Virgen, en Sevilla no. Bueno, pero te discutimos. En Granada, yo también quiero. En Córdoba, ellos. Y en ese, sí, yo quiero ser prestigioso como tú, ¿no? Antes se hacían torres gordas, ¿no? En Sevilla tenemos la Torre Sevilla, Torre Pelli, ¿no? En Bilbao una gorda, en Chamartín 4, pues en Madrid, ¿no? Lo van cogiendo. En la Torre Magba en Barcelona, pues en vez de hacer torres gordas, pues decían, no, que la Virgen ha estado aquí y además, mira, tengo una placa que te la va a recordar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos este cuadro de Roela, es una brutalidad, ¿vale? Pero claro, está en todas partes. La Concepción está en todas partes. Aquí en Écija pues, también la tenemos, ¿no? Es decir, una cosa de una profundidad. Solo hablar de la Concepción, solo en Écija estaríamos una hora. Yo no voy a hacer eso, pero para que veamos de qué estamos hablando. ¿Dónde está Cristo? Cristo no ha venido. A esta fiesta no lo han invitado. Aparece alguna vez, pero de remanguillé. Aquí igual, ¿no? La del cautivo, que esta es la que tiene que ver con lo que decía yo antes, ¿no? Y claro, canciones, ¿eh? No hay YouTube, entonces canciones populares. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Esto es una estrofa, una canción que iban los niños cantando por la calle. Todo el mundo genera, viva la... Y los dominicos, ¡que te calles!, ¿no? Sí, ¿no? Que era así. Y esto además Miguel Cid, bueno, esto es un poeta de la época, este es un canónico de catedral, que va en un sayalero, un tío que hacía abrigo, que le gustaba la poesía, y dice, oye, pues yo he compuesto esto. Y otros que apoyaban todo esto, Bernardo de Toledo, oh, esto es buenísimo. Y esta canción, todo el mundo le sonaba al móvil, y todo el mundo en general, y no era la Virgen, claro. No, que les digo que era así. Es que para que entiendan la popularidad de aquel momento, había móviles, pero si hubiera, les puedo asegurar, y el que no tenía todo el mundo en general decía, ¿qué pasa? ¿Que no te va a la Concepción de María? Que es así, Inmaculada, perdón. Y bueno, aunque le pese a Molina y a los frailes de Regina, el convento de Regina Angelorum, ¿vale?, de Sevilla, al priori, al provincial y al padre de los anteojos, era uno que llevaba gafas, un dominico que estaba cabreado con todo esto, sacados tenga los ojos y él colgado de un peral. Fue María concebida sin pecado original. O sea, yo para defender a la virginidad de María voy a desearle al prior de los dominicos de Sevilla que lo cuelguen de un peral, ¿eh? ¿Y se acuerdan ustedes de los visigodos que te enveneno, que te mato? Bueno, pues aquí también hay un poquito de eso, ¿eh? Esto fue una cosa, pero muy, muy gorda, ¿eh? Muy, muy gorda. Que se me olvida a mí la descensión, que no, hombre, que ya viene, tranquilidad, ¿vale? No sé si lo voy a conseguir. Yo tengo mi asesora tecnológica por ahí, no sé si lo voy a conseguir. Es que no sé cómo se le da esto a... No funciona. Ah, sí, es un vídeo. ¿Y puedo? ¿Lo permito? Voy a permitirlo. ¿Y se oye? Bueno, esto es desagradable. Tengan esto en cuenta, ¿vale? Vamos a saltarnos el proceso judicial, ¿vale? Luego hay movimiento, ¿eh? Todo dura 1 minuto y pico, ¿eh? Qué bonito la hacienda de Orán, pueden ir a verla. La hacienda de Olivá, ese es otro tema. De los romanos al siglo XX. Qué temazo. Ahora. Pueden casar ahí si quieren, ¿eh? Es gratis. Qué guay, ¿eh?
y lo repito otra vez, ¿vale? Este tenía frío, ¿vale? Bueno, es para que vean ustedes que esto hoy se sigue produciendo, ¿vale? Es un bestseller y alguien tendría que hablar del mundo mariano, ¿no? ¿Qué hay? Pues un interés brutal por el mundo paleocristiano visigodo, ¿eh? Que se reedita y hay que reenganchar con eso. Ya tenemos una idea que hemos visitado y la hemos visto, ¿no? Tenemos la Capilla de la Descensión, el arzobispo de Toledo, ya en principio del 17, en esta época, la patrocina. Pero de Roja, un descriptor de la ciudad de Toledo, dice: ¡ay, funesto espectáculo! Que la iglesia primada de las Españas, Toledo, cabeza de la religión católica de España, a donde la reina de los ángeles puso sus sacratísimos pies, otra vez los pies, y la honró con su presencia, se convirtiese en muladar sucio, asqueroso, que tal vino a ser con uso de esta canalla morir. Bueno, estamos recuperando, reenganchando, reconectando, restaurando una idea de religión, de cultura, de política, etc. ¿Vale? Bueno, Pedro Salazar de Mendoza empiezan a publicar libros como El glorioso doctor San Ildefonso, arzobispo de Toledo. Una biografía del arzobispo de Toledo. ¿A la fecha? Otra vez lo mismo. Se publican libros, opúsculos, poesías, autos sacramentales para celebrar el milagro, para celebrar a San Ildefonso y conectar con la preocupación existente. ¿Cuál es? La Inmaculada Concepción de María. Toma ya. Empiezan, bueno, esto si se lo leen es chulísimo, pero no me enrollo. Libro de El glorioso doctor San Ildefonso, la portada de otro libro. Se hace esta capilla central, bueno, es Ochavada en realidad, donde están las reliquias que hemos visto. Todo un programa de poesía, música, teatro, libros de historia que cuentan esto, libros sagrados, bom, bom, en Toledo, en Sevilla, en Córdoba, en Venecia, en Cádiz poco, en Málaga, en Granada, vamos, una locura. Los primeros 30 años del 17, me explico por qué no pone 1730, pone 1630, claro, ¿no? Bueno, las reliquias, este es un festival, es el brazo de Santa Leocadia, en fin, yo aquí ya no sigo, una pequeña bibliografía sobre quienes publican sobre la descripción de Toledo, descripción de la ciudad de Toledo, un auto de la descensión de Nuestra Señora, bueno, una obra de teatro con la Virgen bajando, ¿no? Es muy gracioso el auto, ahora lo vemos, porque cada vez que viene la Virgen dice: tóquense chirimías, tiren los petardos, ¿no? Entonces baja la Virgen con música, baja la actriz, ¿no? Y empiezan ahí a tirar petardos, ¿sabes? Es muy, muy bueno. Claro, claro, pum, pum, que viene la Virgen, oh, cuidado, rompimiento de gloria, ¿no? ¿Vale? Santos de la ciudad de Toledo, todos los santos de Toledo, ¿no? Somos los más santos del mundo, ¿no? El milagro otra vez aquí, fundamental, ¿vale? Libro que te cuenta la descensión, ya no hablo ni de San Ildefonso, ni de Toledo, ni de la capilla, ya. Te voy a hablar de cómo fue aquello, solo eso, monográficamente, ¿no? Con impreso, bien editado, una auténtica campaña de propaganda política, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se lo leen, cuando acaben me llaman, no, bueno, esto va contando eso, ¿vale? Yo no lo voy a leer, ¿vale? Esta es la página que les puse al principio para que enganchemos ahora con lo que estamos viendo, ¿vale? Estos son los santos de la ciudad de Toledo, ¿no? Este es el auto sacramental, que es buenísimo, ¿no? Y aquí es cuando la Virgen le impone la casulla. Se lo iba a leer, pero como iba mal de tiempo, pues ya se lo mando por internet y usted se lo lee. En realidad no hace falta porque está la Biblioteca Nacional de España. Entra uno, un catálogo digital, pues está todo. Así que tenemos ahora mismo unas posibilidades para hacer lo que queramos, ¿no? Y aquí está Nuestra Señora, ¿no? ¡Cantad, músicos míos, a mi regalado amante! Ildefonso, ¿vale? Mientras que yo a medianoche rondo su puerta y su calle, ¿no? Una cosa como también, ¿no? De teatro, ¿no? La enamorada, el enamorado, ¿no? Enganchando con la mentalidad del momento, ¿no? Y esto, para que no entienda, aquí pone Nuestra Señora. Está el texto de ella, ¿vale? Y los músicos por ahí, es decir, suena la música y dice: a vestir a Ildefonso viene María, casulla de estrellas, sol y día. Bueno, teatro del siglo de los José Valdivielso, ¿no? O un tal, perdón, que me cargo el museo, un tal Góngora, que le escribe sus octavas a la descensión de la Virgen. ¡Hala! Está en todas partes, absolutamente en todas partes, ¿vale? ¡Viva la virginidad de la reina mi señora! ¡Viva Ildefonso fiel, defensor de su pureza, a cuya docta cabeza previene el casto laurel! ¡Viva Toledo, que adora con amor y piedad la eterna virginidad de la reina mi señora! Eterno premio aperciba al que esta verdad venera. El que la negare, muera. El que la creyere, viva. Ya pensamos en el prior colgado con los anteojos del peral, ¿no? Y dice, pues toma la cosa en serio, ¿vale? Bueno, y claro, ¿se va a quedar Écija atrás? Pues no, ¿cómo se va a quedar atrás? Tenemos un fraile jesuita que es Martín de Roa, que escribe Écija, su santo y su antigüedad secular.
Si ustedes se acuerdan de la portada del libro de Toledo, ¿se acuerdan con todos los santos? Dice Martín de Roa, venga, sí, y yo soy tonto. Pues mire, aquí estuvo San Pedro, ¿sabe usted? Que usted lo sepa, no vendría bien, pero estuvo San Pedro. Y además se lo voy a contar a usted todo, porque además la mitad de los santos que tenemos aquí son de la época de San Isidoro de Sevilla, de los visigodos y son los primos hermanos de los otros. O sea, ojo, cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, se publica esto. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre Pelli? La Torre Magba, Chamartín. Pues, ojo, que aquí está Écija. Y Écija no se creó ayer. Entonces, hay todo un programa, y aquí también está la Virgen, etcétera, de reconexión. Y de nuevo tenemos ahí nuestra inscripción. Este mapa muy cutre, pero es que me encanta hacer mapas cutres. Cada vez encuentro más, me gustan más. Sobre todo porque doy pena al público. Entonces el público dice, bueno, pobre chaval, no lo he intentado. Bueno, por lo menos, quiero y no puedo, pero quería, ¿no? Porque no querer ya no vale nada. A lo que voy. Toledo, Sevilla, Écija, Córdoba, Granada. Bueno, Madrid hay que ponerla siempre, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que surgen de Madrid en cuanto a ideas. Pero, ¿qué son estos ejes? ¿Qué son estos ejes? Donde va a circular, hay más. Entonces no pongo un mapa. Donde va a circular toda esa cuestión de culto mariano, Inmaculada Concepción, culto visigodo redivivo. Todo esto circula en estas obras. Constantemente reverberan entre sí estos puntos, reverberan entre sí, ¿no? Y es muy interesante porque esto está conectado con una cosa que se nos ha olvidado. Los judíos. Bueno, los judíos ya no hay conversos, se les persigue, la Inquisición, en algunos casos tienen éxito, le hacen los caballeros, ¿no? Estos que triunfaron, pero hay otros herejes en el suelo peninsular, porque hay muchos convertidos de musulmán, granadino, que se han rebelado contra Felipe II en 1569, aquí eran cristianos de nombre, pero muchos eran cristo-musulmanes. Ha habido una guerra brutal entre 1569 y 1570, de exterminio salvaje, también ellos se cargaron un montón de gente, y lo que ha hecho Felipe II ha sido repartirlos por la península ibérica. Los moriscos, cuya fe era dudosa. ¿Lo van entendiendo? Hay muchos, sobre todo aquí, aquí. Mira tú por dónde, en Toledo. Y claro, que no estaba claro que fueran cristianos del todo, ¿no? ¿Qué hace Felipe III en 1609 y hasta 1614? Los expulsa de la península ibérica, los echa. ¿Y esto qué fecha estoy diciendo? ¿No? 1614, justo la Inmaculada, la Virgen, la reconexión, bla, 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 bla. Y Felipe III se inviste como diciendo, aquí pa' puro yo. Mi reinado defiende la pureza de la fe. Que lo de la expulsión de los moriscos tuvo miga, porque muchos eran cristianos, unos de mentira, otros de verdad. Y el Papa decía, oiga, ¿y los de verdad usted le pregunta? Y Felipe III, no, a todos los vamos a echar. Y lo expulsó a todos. De estos sellos tacos, si quieren, doy otra conferencia otro día, ¿vale? Y entonces surgen, ya voy acabando, los falsos cronicones, las historias que cuentan ya cosas fabulosas sobre los santos, la línea de los santos, etc. Y esto se multiplica. El caso paradigmático es de un jesuita de Toledo, ¿vale? Vamos, otra vez. Román de la Higuera, Jerónimo Román de la Higuera. Y fue tal la floración de libros, etcétera, que hay un erudito del 19, que es Godoy Alcántara, que escribe una historia crítica de los falsos cronicones de España. Que entonces, ¿sabes la cantidad que hay? Hasta en un pueblo de Manresa hay un cronicón, ¿vale? Bueno, y eso le da portada del 81, que sale esto aquí tan raro, ¿esto qué será? Bueno, pues esos son los llamados plomos del Sacromonte, una falsificación histórica interesantísima, la que solo les diré una cosa. En la Granada de fin del 16 y principios del 17, otra vez la misma fecha, hay un grupo de moriscos que viven en Granada que dicen, tenemos que hacer una cosa que nos justifique frente a la monarquía, que somos súbditos de la monarquía, somos guays, no somos musulmanes. Bueno, un poquito. ¿Qué hacemos? Dice, vamos a inventarnos, esto es verídico, está muy estudiado, unos plomos, unos sellos de plomo con un árabe así como antiguo, y vamos a inventarnos unos rollos de pergamino y lo vamos a meter en unas tumbas en el Sacromonte. Si han ido a Granada, hacia la abadía del Sacromonte, lo podrán visitar, además está muy bien musealizado. Cuando fui la primera vez con mi mujer era una mesa camilla, ahora ya tiene un museo de verdad. No, que no una mesa camilla, se lo juro, estaban todas las piezas ahí, una mesa camilla y un cura allí, hola. El cura lo han puesto ya a su cuarto. Y al pues y se inventan una especie de pasado cristiano de Elvira, de Granada, antes de la conquista musulmana, en la época de los visigodos, donde cuando llegan los musulmanes se produce un sincretismo en el que al final, adivinen, la Virgen María era el puente entre los musulmanes y los cristianos. ¿Quién? La Virgen María.
Y además, de paso, Inmaculada ya Concepción. Por si alguien lo va a colgar de un peral, pues la ponemos ya como piden los cánones actuales, ¿no? Entonces, se hace toda una serie de falsificaciones interesantísimas. Se meten los huesos de unos mártires que son Cirilo y Metodio, estoy yo. Estoy fatal, estoy en Bulgaria. Estoy en el Imperio Bizantino. Venimos para acá. Cecilio, ¿se acuerdan ustedes? Cuando ven las desconexiones, cuando sale Granada en la 1, el periodista que sale se llama Cecilio, porque es patrón de Granada. Y Ctesifón. Entonces cogen los huesos de Antonio y Paco que estaban por ahí por el campo, los meten en unas cuevas en el Sacromonte y les ponen los pergaminos. Y en una torre antigua también aparecen los plomos. Entonces, bueno, la conexión. ¿Qué hacen los moriscos de Granada? Están conectando Granada con la historia de la monarquía hacia los visigodos y Toledo. En la época en la que están, que si la Virgen, que eso qué, que te mando hago un auto sacramental, que si hago una poesía. La Inmaculada Concepción de María, Sevilla, es todo conectado. Porque es lo que tienen en la cabeza. Hoy en la cabeza tenemos Netflix, pero yo tengo otra cosa. Bueno, esto es mejor que Netflix, esto es alucinante. Además tienes que hacerlo tú, ¿vale? Aquí están los milagros. Hemos descubierto los plomos en unas cuevas, que las cuevas las podemos visitar hoy, ¿eh? Yo les animo a que suban a Sacromonte, pase la parte de los tablados y ya subes a la abadía. Una chulada, una nave sacra barroca. Bueno, yo podría hablar de eso también, muy chuli. Aquí usted con un caballo, mira, una reliquia. En la torre turpiana, como se llamaba, encuentran los plomos. Mira, aquí están los plomos, me encontrado. ¡Hoy esto no es algo! Casualmente los han encontrado un médico morisco, otro que es traductor, en fin, bueno, ¿vale? Traductor de árabe, sabían castellano, ¿no? Diego de Luna, hay una bibliografía muy buena, se le enseño sobre este tema. Yo es que he trabajado los moriscos, tengo algunos libros publicados, ¿eh? Algunos artículos, y esto ha estado conectado, ¿vale? Bueno, muy chulo. Los plomos se conservan, se visitan, se estudian. O sea, que esto no es una cosa que se ha perdido. Van a Granada y lo ven, ¿vale? Claro, se escribe una verdadera historia del rey Don Rodrigo que reinventa la conquista musulmana de la península como algo más amable, como que en realidad era de transición, que éramos musulmanes, pero no del todo, pero sí, pero no, pero bueno, visigodos tampoco. Es como una reinterpretación, es una chulada. Y publicado en Valencia en 1606. Claro. Todo esto estudia muy bien un libraco gordísimo. Yo tengo en mi casa subrayado, machacado. No hace falta que se lo lea, se lo cuento yo. Bueno, le cuento algo. Que se llama Un Oriente Español, de García Arenal. Magnífica. Bueno, ahí se lo dejo. Está estudiado, los plomos de Sacromonte están muy trabajados. Es una auténtica chulada y conecta con todo lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Bueno, ya para ir cerrando ya, que están hasta el gorro de mí, ¿eh? Menos mal que somos todos de aquí, porque encima con el acento que tengo, la gente va uno por ahí fuera y dice, ¿este tío qué dice? Bueno, yo es que me emociono, me vengo arriba. En la iconografía ya de la descensión hemos visto Toledo, pero esto lo podemos reproducir ad nauseam, ¿no? Ad nauseam. Sánchez Cotán, que me encanta, que es un pintor que me encanta. Si vamos a Granada, que Sánchez Cotán, él no era de allí, pero pintó allí mucho. Sánchez Cotán, estos bodegones de Sánchez Cotán, ¿sabes cuál les digo, no? Que tienen ahí colgando. Me parece un pintor magnífico, ¿no? Mi opinión personal. Este cuadro no le sale tan bien como un bodegón, pero bueno, aquí está, ¿vale? Sánchez Cotán, la imposición de la casulla, estamos diciendo, mira, por fin, ¿vale? Sánchez Cotán lo vuelve a pintar más veces. Esto, claro, no sé si ven las fechas, ¿no? Claro, ¿no? Si vamos a 1700, no vemos nada de eso, ¿vale? Un tal Velázquez, en su época primigenia, que este cuadro daría para hablar mucho más que el rato que estoy aquí, porque no tiene nada que ver con los otros, si se fijan, iconográficamente, y la disposición, ¿lo ven? No tiene nada que ver. Es otra cosa, la Virgen está en otra movida, en fin, la construcción. Esto es para contarlo, pero no me da tiempo. Un tal Murillo, recurrente. Hay una iglesia de San Alfonso en Granada, claro, no te fastidies, ¿no? Cajés, que es otro pintor también importante del barroco. Carvajal, Pereda, que Pereda pintó muchísimos cuadros importantísimos. Ya esto es un barroco posterior madrileño de los años 50-60, ¿vale? Después, claro, el del Leal, este está en el Museo Nacional de Cataluña, bueno, pues está allí, hay que ir a verlo, pero lo mira en internet, ¿no? No es lo mismo, ¿vale? La interpretación es otra, claro, el del Leal está en una cabra, un tal Rubens, se repite, ¿no? Cada uno interpreta a su manera, ¿no? A mí el de Velázquez, que me parece la composición alucinante, opiniones para todos los gustos, versiones de todos los colores. Ahora además esto es Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, y el archiduque Alberto, son los soberanos de los Países Bajos, ya en época de Felipe III. Y la devoción, cuando llega Isabel Clara Eugenia y en los Países Bajos le dice, escucha Rubén, píntame lo de San Ildefonso, que es lo que me mola a mí. En los Países Bajos, tú píntalo.
No lo sabían también, ¿no? Pero claro, Toledo a ellos les pillaba regular. ¿Vale? Malina, Brabante, sí, ¿no? ¿Vale? Sevilla, que esta no vale porque esta es una reconstrucción de ya del 18 súper tardía, ¿no? Pero hay una iglesia, una collación de San Ildefonso en la conquista, claro. Cuando llega el primer arzobispo de Sevilla, hay que hacer una collación de San Ildefonso, porque vengo de Toledo, ¿eh? Es el arzobispo que llega, ¿vale? En 1948. Ahí está San Ildefonso con el báculo, ¿vale? Aquí, voy a contar una anécdota, ya voy acabando, ya le quedan 2 diapositivas a esto. Me acuerdo yo que estaba ya aquí haciendo un estudio demográfico y llega el cura, nos mira, dámoslo con los ordenadores los dos, ¿no? Copiando partidas. Venga, otro bautismo, niño, niña, sí, el padrino, sí, limosna, no. Como 2 majaras, hace muchos años de eso, estaba yo muy delgadito. Y dice el cura, bueno, digo yo que la luz habrá que pagarla, ¿no? Claro, éramos unos pixies, ¿no? Teníamos, yo qué sé, teníamos 22 años y nosotros, 10 euritos cada uno, ¿no? Y nosotros, y eso que antes que viniera el cura a abrir, estábamos en la escalerilla de San Ildefonso, que están aquí a la izquierda, la calle que está aquí, estábamos ahí sentados, en la calle Rodríguez Marín, que era 2-1, que es un pedazo de filólogo y más cosas, y estábamos ahí sentados tomándonos, me acuerdo, unos batidos de estos de fruta, de bifruta, y era biofruta en aquella época, fíjense ustedes, todavía tenían al lado los dos, vamos a ver si. Y aquí estoy yo hoy. ¿Eh? La perseverancia, la constancia. La vida no se me ha perdido, pero bueno, igual se me parece cuando estoy rompiendo. Estás hablando de esto, ¿no? ¿Vale? No hace falta que lo explique. ¿Vale? Y esto también, ¿no? Vale, esto tiene relación con, pero ya no me da tiempo, una relación rara, pero tiene. En lo del coche este, ¿eh? ¿Qué me dicen? Usted sabe que es más antiguo en esta foto, ¿no? Bueno, esta es la pieza que nos ocupa, esto es lo que lo resume un poco todo y es lo que yo quería transmitirles aquí. Primero, que la historia es muy interesante, segundo, que es muy compleja y tercero, que es tan apasionante. Y cuarto, y voy a ir terminando, me queda esta, que es esta, ah, no, que tengo más, vale, bueno, sí, pero estas son todas fotos, y termino. La historia es muy, muy, muy divertida. Y los desafíos, que es lo cuarto que iba a decir, que me acaban de lanzar, pues a mí me encantan, porque yo me los tomo en serio. No me los tomo a guasa. Ojalá me los tomara a guasa, pero no es el caso, porque me lo paso muy bien. Última cosa, ya termino. La Virgen Protectora, eterna. Te vas a la iconografía medieval y antes que la Descensión, o que la Virgen con el Niño, que también, o la Virgen de la Leche y tantas que hay, la Virgen del Manto, la que protege a los pobres, la que protege a los desamparados, una devoción típica italiana que se expande por todo el occidente europeo en los siglos XI, XII y que vamos a ver por todos lados. Pero es que también tenemos vírgenes que descienden y no son las de Toledo. Esta es la que viene a San Pedro Nolasco, en la Corona de Aragón, y le dice, Pedro, toma, ponte esto. ¿Ven ustedes la iconografía? Pero esto no es Toledo, ¿eh? Y le dice, Pedro, con los pies puestos también, y dice, Pedro, oye, venga, ponte esto y a rescatar cautivos cristianos que están en el norte de África y a sacarlos de ahí, que es lo que hace la Orden de la Merced. Rescatar a los cautivos que han pillado el corso o han invadido directamente un cacho de la península y se los han llevado, ¿no? Los cristianos hacían lo mismo, se llevaban a los norteafricanos, ponían aquí a currar de esclavos. Cervantes, otro caso paradigmático, ¿no? Tenemos otra vez un modelo muy parecido, pero una iconografía distinta, una voluntad distinta. Es decir, esto es donde está el rum rum de las cabezas, que es no secular, milenario. Que es alucinante. Y así, la Virgen está en tantas partes, nos acompaña a todos, nos recoge, nos explica, sea el siglo XVII, Murillo, por ejemplo, sea el siglo XIV, finales, XV, principios, sea algo más gótico, me da igual, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos, bueno, ya, esto, en fin, ya el Renacimiento italiano puro, ¿no? O aquí están interpretaciones un poco más hieráticas, ¿vale? Pero que a fin de cuentas vienen a buscar la protección de lo sagrado, que es algo, y termino, que es verdaderamente lo que vincula todo lo que estamos viendo aquí. Y cuando contemplemos esa pieza tenemos que pensar en la necesidad de la protección de lo sagrado que trasciende la materialidad de las cosas. Y con esto termino. Muchas gracias.